Buenas noches, mis amados hermanos, el Señor me los bendiga. Qué bueno que podemos encontrarnos esta noche para continuar nuestro estudio sobre la iglesia de Sardis, la iglesia que se muere, la iglesia que está agonizando. Este es un mensaje impactante y es necesario que nosotros preparemos nuestra mente, nuestro corazón a recibir esta palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Rey, por esta palabra que tú has preparado para nosotros, Señor. Que esta palabra caiga en tierra buena, que produzca el fruto, Señor, que produzca el fruto que tú necesitas, Señor. Gracias por traerla a nuestra vida. Gracias por querer estar al lado de nosotros, enseñándonos quién eres tú, qué quieres, cuál es tu voluntad. Padre, nos postramos delante de ti, queremos estar a tus pies escuchando tu palabra, escuchando tu enseñanza, abriendo nuestra mente, nuestro corazón a todo cambio, a cambio de nuestra ceguera, Señor, por una visión clara, de nuestra sordera espiritual, por escuchar tu palabra, Señor, de querer ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Dejamos asimismo delante de tu altar toda carga, toda cosa que nos agobie, todo lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, lo ponemos a tus pies, Rey mío y Dios mío, para que tú permitas que este tiempo que vamos a pasar contigo realmente lo podamos disfrutar total y absolutamente, aprendiendo directamente de ti, de tu Santo Espíritu, que tu unción sea sobre cada uno de nosotros, trayendo estas lluvias de bendiciones, Señor, a nuestra vida, y nos declaramos en victoria, Señor, a todos los que vamos a escuchar esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. La iglesia de Sardis es una iglesia que está agonizando, es una iglesia que se muere. ¿Dónde está ubicada la iglesia de Sardis? En el Asia Menor. En el Asia Menor, al lado de la iglesia de Pérgamo, de Esmirna, de Éfeso, que ya estudiamos, y Sardis queda acá cerca de este conglomerado de iglesias en el Asia Menor. Se caracteriza Sardis por su localización estratégica en una colina con una pendiente muy elevada, donde construyeron básicamente una fortaleza y eran como inexpugnables, nadie podía subir ahí. Ellos se confiaron, estaban muy tranquilos, muy profundos, de que nadie los iba a conquistar, de que nadie los iba a avasallar. Esta parte de la ciudad estaba construida en esta colina, pero también tenían la parte baja de la ciudad, que estaba en la parte más plana. Acá había una gran riqueza en oro, entonces la gente se enriquecía sin tener que hacer muchísimo esfuerzo, y eran unas personas que, bueno, finalmente fueron conquistadas por Ciro, rey de Persia, por Antíoco, y después entonces sufrió esta ciudad un terremoto, quedó totalmente destruida y tuvo que ser reconstruida. Sin embargo, estas personas siempre vivían de la gloria que habían tenido en tiempos pasados y se ufanaban de esa gloria y de todas las riquezas que tenían, cuando en verdad ya no estaban viviendo en el presente esas circunstancias. En cuanto al culto que ellos, los de Sardis, profesaban a Artemisa, que era la diosa de la fertilidad y de la casa. Este lugar era estratégico para el comercio, era estratégico políticamente, era una de unas fortalezas más importantes, y la ciudad de Sardis era la antigua capital de Lidia, de la provincia de Lidia. El Señor viene a decirles hoy: despierta, llegó el tiempo, llegó la hora. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? La muerte espiritual por su apatía. La iglesia recibe un mensaje
Dice así, está en Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Despierta, despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Eso es lo que está diciendo el Señor hasta este momento. Continuamos con el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién está hablando a la iglesia? Pues precisamente está hablando el Señor Jesucristo, como portador del poder absoluto vivificador del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Isaías 11:2. Dice, el que tiene los 7 espíritus, y sobre quién reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová, en Jesucristo. Por eso dice el que tiene los 7 espíritus. Los espíritus significan la universalidad de la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da vida. El que da vida a esta iglesia que está muerta necesita el poder absoluto vivificador del Espíritu Santo para que pueda ser revivida. El Señor Jesucristo es el que tiene el poder de las 7 estrellas además, porque Él es el que juzga a la iglesia y además el que sustenta a la iglesia. Eso lo podemos ver en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y así como un día hizo eso con nosotros, hoy puede volver a hacerlo si es que nosotros nos encontramos en una muerte espiritual. Y recordemos algo muy importante en Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por la pura misericordia de Dios, gracia no merecida, regalo inmerecido que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. ¿Por qué se condena a la iglesia de Sardis específicamente? Por carecer de vida espiritual, porque están en una apatía, porque están muertos espiritualmente. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación de la iglesia de Sardis? Y el Señor claramente dice, refuerza las cosas que quedan y que están a punto de morir. Si está agonizando, hay que trabajar en algunos aspectos importantes para poder reavivar, para poder reactivar, para poder traer un avivamiento. Entonces, tenemos que mirar qué personas y cosas se pueden rescatar. Pero esto se puede hacer si tomamos acciones decisivas, rápidas y hoy, a tiempo. Y si no, pues necesariamente vamos a caer en la separación del Señor y en esta muerte definitiva. Entonces, existe la posibilidad hoy de que esta iglesia sea reavivada, que pueda revivir. ¿Gracias a qué? A la intervención del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto mismo le preguntaba el Señor a los de la iglesia de Sardis, que miraran a ver qué podían rescatar, qué podían salvar para reforzar y para sacar adelante la iglesia.
Entonces, en este diagnóstico que el Señor hace de la situación de la iglesia de Sardis, dice el Señor, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Entonces eso significa que según el Señor, para esta congregación había una mediocridad en su condición espiritual. Sí tenían obras externas, vistosas, espléndidas, pero delante del Señor no representaban absolutamente nada y eran un fracaso total porque habían fallado en su relación personal con el Señor. Entonces por eso el Señor hace un llamamiento al arrepentimiento por su insensibilidad o porque no querían cambiar radicalmente de su forma acomodada de vivir delante de Dios. Entonces el Señor viene a recordarnos que toda nuestra vida depende de Él, como dice en Juan 15:15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y este es el problema de la iglesia, que estaban separados del Señor. Entonces, sus obras espirituales no se veían absolutamente para nada, y el Señor viene a recordarnos exactamente lo mismo hoy. Separados de mí nada podéis hacer. David también sintió dolor. Ya nosotros conocemos que el rey David tuvo sus problemas graves con Betsabé, y entonces se pone de rodillas delante del Señor y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Estas palabras son maravillosas porque reflejan realmente todo el dolor que sintió David por haber ofendido al Señor tan profundamente, y cómo él necesitaba urgentemente que el Señor lo restaurara, que el Señor le volviera el gozo de su salvación, que el Señor lo perdonara, cómo necesitaba urgentemente otra vez restablecer esa unidad con el Señor, porque el Señor era todo para él. Y por eso reconoce delante del Señor que había pecado delante de él, y reconoció y confió en que el Señor lo perdonaría, y confió en que el Señor lo iba a restaurar. Confió en la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque ya lo conocía. Entonces aquí vemos que hubo un dolor y un arrepentimiento sincero y un cambio en la conducta de vida. Pero acá este personaje que se llama Judas también sintió dolor, pero no se arrepintió. Y si miramos en Mateo 27 del 3 al 5, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Judas había convivido con el Señor porque era su discípulo alrededor de 3 años. Conocía perfectamente al Señor, conocía los milagros, conocía de su amor, conocía de su misericordia, conocía de su capacidad para perdonar, para restaurar, de su espíritu de reconciliación, de paz. Y sin embargo, Judas no creyó que eso fuera para él. O sea, él sintió un dolor, pero realmente no se arrepintió.
delante del Señor. Fue y tiró las monedas de plata allá delante de los ancianos del Sanedrín, pero no delante del Señor. Entonces no hubo un arrepentimiento sincero porque no hubo un cambio. Esto es lo que el Señor viene a demandarnos hoy, que tengamos un arrepentimiento sincero y un cambio en nuestra forma de vida. Recordemos que no hay nada oculto para el Señor y el Señor ve absolutamente todo lo que hay. Eso lo vamos a mirar en Juan 2, 23, 24 y 25. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces el Señor estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales, y como lo estaban viendo físicamente que estaba haciendo eso, pues todos creían a las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Entonces, el Señor nos conoce. Pueda que de dientes para afuera seamos una cosa, pero Él en verdad sí nos ve lo que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, y el Señor no se confía de eso porque el Señor precisamente nos conoce muy bien. Entonces, por eso viene este llamado de alerta a cada una de nuestras vidas y a la iglesia de Sardis, donde nos dice, despierta, despierta, no sigas durmiendo, ya no más rutina, ya no más tranquilidad, ya no más confiados en glorias pasadas, despierta. ¿Y qué dice en 1 Corintios 11 del 30 al 32? Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué tal yo sea una de las que esté durmiendo? ¿O qué tal yo forme parte de los que estoy totalmente débil? ¿Qué tal que yo forme parte de los que están con enfermedad? Pues precisamente el Señor viene hoy a decirnos que miremos a ver en cuál de estas condiciones estamos, porque Él está haciendo un diagnóstico específico de su iglesia en esta noche. Nos está diciendo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces es mejor que el Señor nos muestre directamente todas las cosas, que nosotros podamos reconocer nuestra condición, que nos despertemos, porque finalmente al Señor le importa en nuestro corazón no lo que las demás personas piensen acerca de nosotros, ni de las cosas externas que ven que nosotros hacemos. Él está interesado en una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, conociendo el tiempo, como dice en Romanos 13, del 11 al 14, y en esto conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, ya está sonando el despertador, ya no podemos seguir durmiendo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces está viniendo el Señor a decirnos a cada uno, está trabajando en su obra espiritual, está trabajando en su santificación, está trabajando en sus áreas débiles. Hay cambio en su vida, se ve el cambio. Las demás personas pueden decir, esta persona en verdad sí ama al Señor porque se parece al Señor, habla como el Señor, actúa como el Señor.
y Él viene precisamente a decirnos: ya es hora de despertarnos, porque la noche está avanzada y nosotros tenemos que andar como si fuera de día, manifestando un cambio y un testimonio de vida en nosotros. Entonces, por eso el Señor en este año nos dio esta consigna, que debemos estar creciendo firmes y constantes. Acá lo que el Señor nos ha enseñado durante todo el año, y esta es la consigna de la iglesia para este año, que debemos estar creciendo firmes y constantes cada uno de nosotros. Esta consigna no dice sigan durmiendo, sigan tranquilos, sigan relajados, sigan confiados. Ahí no nos dice eso, dice creciendo firmes y constantes. Pero sí nos podemos preguntar si perdimos el entusiasmo por avanzar, nos quedamos estancados en una rutina, nos quedamos estancados en una monotonía, nos conformamos con llegar hasta cierto punto y de ahí no damos más. Entonces quiere decir que estamos como fríos, que estamos como apáticos. Eso es lo que el Señor viene a preguntarnos en esta noche, porque precisamente nos está diciendo que miremos a ver cuáles son las cosas que todavía podemos reactivar y salvar, pero tiene que ser hoy, porque este es el momento y esta es la hora. Esto es muy complicado y nos llama al Señor, como dice en 1 de Pedro 5:8, a ser vigilantes, porque dice que nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros mirando a ver a quién devorar. Entonces no podemos seguir confiados, relajados, descuidados en nuestra vida espiritual. Recordemos que la tentación ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar, y el Señor nos llama entonces a estar alertas y vigilantes. El que vigila, si hablamos de un vigilante, precisamente mientras que todos nosotros dormimos, esa persona está despierta cuidando. Entonces el Señor nos llama a eso, a estar cuidando nuestra obra interior. Entonces continúa diciendo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo en tu corazón y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de regresar a las promesas que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros, que atesoramos muy profundamente en nuestro corazón, a esas palabras de ánimo, de aliento, porque su palabra es vida y produce vida, que nos fortalece, que nos enseña, que nos aparta del error. Pero viene el Señor a decirnos que nos acordemos si de pronto nos falta la conexión con la palabra, que es lo más importante. Estamos conectados con el Señor, estamos relacionados íntimamente con el Señor. Si no estamos en esa relación continua, pues lógicamente que no va a haber ningún intercambio. Y el Señor quiere que nosotros estemos progresando en su conocimiento, porque esa es la voluntad del Señor y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Nos dice: acuérdate de lo que has recibido, acuérdate de lo que te han enseñado, acuérdate de lo que has oído. ¿Qué dice Jeremías 9, 23, 24? Dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos conociéndolo y entendiéndolo, mirando su misericordia, mirando su juicio, mirando su justicia, lo que Él hace, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que nosotros estemos en rutinas, que estemos dormidos, que no tengamos vida espiritual. El Señor anhela profundamente que Él lo conozcamos personalmente. Entonces continúa diciendo: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay un remanente.
Y ese remanente tiene la bendición prometida a los vencedores. La primera bendición prometida a los vencedores es que ese remanente podrá caminar con el Señor y escuchar su palabra. Recordamos aquí en Lucas 24 del 15 al 32, cuando los discípulos salían de la crucifixión del Señor y se dirigieron dos de sus discípulos por el camino de Maús, y mientras que hablaban y discutían de los hechos que habían sucedido, el mismo Señor Jesús se les acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados y no le conocieron. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor se acercó a ellos. Y asimismo el Señor viene a acercarse a cada uno de nosotros y nos pregunta: ¿de qué está hablando? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está triste? Entonces, después de que disertaron y caminaron y disertaron y el Señor les enseñaba y ellos les contaban de que Él había sido crucificado, y Él les enseñaba a través de la palabra, les compartía, llegaron a un punto del camino en donde el Señor hizo que se iba para otro lado, y entonces estos apóstoles le dijeron al Señor y lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces el Señor entró pues a quedarse con ellos. Miren esa petición tan hermosa que le hacen: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Eso mismo nosotros podemos decirle al Señor: quédate con nosotros, Señor, se hace tarde, no queremos estar solos, queremos estar contigo, caminar contigo. Y aconteció que entró a quedarse con ellos, y estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y entonces en ese momento ellos reconocieron que se trataba del Señor Jesucristo, y les fueron abiertos sus ojos y Él desapareció de su vista. ¿Y cuál fue la conclusión que ellos sacaron? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Por qué ardía ese corazón? ¿Por qué sentían esa sensación tan placentera, tan agradable, tan maravillosa de la presencia del Señor que les daba vida, que los estaba resucitando, que los estaba reavivando? Y eso mismo queremos sentir nosotros, ese ardor en nuestro corazón, ese gusto, esa alegría de compartir con el Señor a cada momento, a cada instante de nuestra vida. Si ya no sentimos eso, pues pidámosle al Señor esto, que arda en nuestro corazón ese deseo de estar en relación con Él, de conversar con Él, de estar a sus pies, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra por siempre y para siempre. Y que nuestros ojos se abran para verlo. Y entonces dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, ¿cuál es la bendición? Recibir nuevas vestiduras, y esas nuevas vestiduras la vemos en Apocalipsis 1:5. Dice: la pureza de ser purificados, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, precisamente porque vino y nos limpió, nos lavó, pagó el precio de nosotros. Entonces, por eso es que nosotros podemos recibir vestiduras limpias. Pero también el Señor nos lava, como dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso se da en el momento en que vamos a los pies del Señor y confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras culpas y estamos a cuentas con el Señor, y de esa manera nosotros recibimos perdón de nuestros pecados y vestiduras blancas. También entonces somos invitados a las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Eso está en Apocalipsis 19:8. Cuando nos invitan a una boda, nosotros no podemos ir vestidos de cualquier manera. Tenemos un traje especial para asistir, y el traje especial para asistir a las bodas del Cordero se llama lino fino, limpio y resplandeciente, lavado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces también el Señor nos dice que nos podemos vestir de Cristo, y eso está en Efesios 4, del 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Las iglesias. Entonces el Señor nos promete que Él nunca va a borrar nuestro nombre del libro de la vida, como lo leemos en Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, dice Pablo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces los que trabajamos en la obra del Señor, en nuestro propio crecimiento, en buscar la relación con el Señor, en creer que el Señor está haciendo obra en nosotros, que creemos que hemos recibido esta gracia tan maravillosa, entonces nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y dice que la gracia es un regalo inmerecido, porque el Señor nos lo dio a nosotros sin merecerlo. Y dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces hoy tenemos que estar pendientes para escuchar la palabra del Señor, para creer en el Señor y para que el Señor venga a darnos vida nuevamente. Este pasaje es muy hermoso, que es el del hijo pródigo, que está en Lucas 15 del 12 al 18. Todos ya conocemos la historia de que este muchacho le pidió a su padre todos los bienes que le correspondía, y se fue lejos y se malgastó todo y quedó en la calle sin nada. Y después entonces se fue a trabajar por allá con unos cerdos, y los cerdos comían y él no tenía nada para comer. Y entonces recuperó la conciencia y, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Entonces me levantaré e iré a la casa de mi padre. Mientras que él estuvo por allá malgastándose toda la fortuna, él nunca perdió su condición de hijo. Y cuando vino nuevamente donde su padre, y le dijo el hijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nosotros no hemos perdido nuestra condición de hijos,
Podemos ir y pedirle perdón al Señor todo lo que nosotros queramos, porque el Señor siempre tiene los brazos extendidos para recibirnos. A Él no le importan los antecedentes, a Él lo que le importa es el ya y el presente, y de aquí para adelante borrón y cuenta nueva. Y viene y nos coloca exactamente como al hijo pródigo. Nos hace fiesta, nos coloca vestido limpio, nos coloca anillo, nos coloca calzado, hace fiesta y se regocija porque nosotros hemos venido a sus pies a pedirle perdón. Si estamos dormidos, nos toca despertarnos para poder hacer eso. Si estamos enfermos, nos toca ponernos a nuestro médico de planta, que es el Señor, para que venga a sanar, porque necesitamos salir de esta rutina y de esta apatía y de este estado de agonizar que tenemos de estar agonizando delante de delante del mundo, delante de la presencia del Señor. Entonces, otra bendición que tiene a los vencedores, y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso está escrito en Lucas de 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y nos hace un llamamiento a oír, a la responsabilidad, después de haber escuchado esta palabra, de hacernos unas preguntas, pensar, yo soy la que estoy durmiendo, yo soy la que necesito despertarme, yo soy la que estoy agonizando, qué cosas en mi vida tengo que reactivarme, he nacido de nuevo, he tenido un cambio sustantivo o sigo igual. Porque el Señor nos ha llamado a estar creciendo firmes y constantes, a que volvamos a caminar con el Señor, que nos apartemos del mundo, a que nos dejemos examinar por el Señor para que Él venga y nos haga el diagnóstico, aceptemos su diagnóstico y aceptemos su medicina y seamos revestidos nuevamente por el Señor. Y esa palabra es despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Y no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No podemos vivir de tiempos pasados, tenemos que vivir de tiempos presentes, de tiempos de intimidad con el Señor, de tiempos de profundo afecto con el Señor, de tiempos de estar postrados a los pies del Señor, escuchando su palabra, a los pies de nuestro Maestro. No podemos vivir de glorias pasadas como vivían los de la iglesia de Sardis, de rutinas, de cosas externas, porque eso no nos da vida espiritual. Lo único que nos da vida espiritual es nuestra relación personal con el Señor Jesucristo y que su palabra venga a producir vida en nosotros. Te damos gracias, mi Rey, por esta palabra tan maravillosa, por esta reflexión que tú has traído a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y en tu nombre nos despertamos y en tu nombre nos levantamos porque tu palabra produce vida en nosotros y creemos en ti y confesamos que tú eres nuestro Señor y confesamos que sin ti nada somos, Señor, porque tú eres la vid, nosotros los sarmientos, y separados de ti nada podemos hacer. Reaviva, Señor, reaviva las cosas que se pueden rescatar. Coloca otra vez ese deseo de oración, de intercesión, de comunión contigo, de estar a tus pies, de sentir tu afecto, de sentir tu amor. Que como tierra seca y sedienta vengamos a tus pies a buscar tus fuentes de aguas eternas, Señor, a buscarte a ti, fuente de todo bien. Y colocamos nuestra vida delante de ti y caminamos contigo de hoy en adelante, Señor, de tu mano, y en tu mano encomendamos nuestro espíritu y te agradecemos por esta enseñanza que has traído hoy para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el Señor me los bendiga.
Amados hermanos, Dios los bendiga. Vamos a compartir un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Vamos a bendecir su nombre. Vamos a honrarlo porque es nuestro Dios y es digno de adoración. Hoy Dios quiere hacernos un llamado especial a que confiemos, a que creamos, a que oremos y creamos que Él está con nosotros y que a donde quiera que vayamos, Él siempre nos va a ayudar. Él siempre va a ser fiel a nuestra causa, Él siempre nos va a respaldar. Entonces vamos a bendecir su nombre. Oh Señor poderoso, bendito eres tú, Padre Santo, porque obras en nuestras vidas siempre a nuestro favor. Bendito tu nombre, oh Dios. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré.
Señor, gracias, Padre, porque tú nos quieres llevar más alto de lo que nosotros podemos imaginar. Bueno eres tú, Señor.